Buenas a todos, volvemos otra semana más con nuestra serie de Descubriendo el Crowd Budget. Ya sabéis, esta serie SEO que estamos lanzando desde Icawe y en la que lo que hacemos es perseguir al famoso Googlebot, ya sea a través del análisis de logs o con una serie de test que le hemos puesto por delante para descubrir cómo actúa ante distintas situaciones. En este capítulo hemos decidido saltarnos un poco el guión y quedarnos en el tema que hablamos la semana pasada. ¿Por qué? Pues porque a partir de la emisión del capítulo de la semana pasada han surgido algunas dudas, ¿vale? Hay distintas personas que mayoritariamente en privado, pero algunos en redes sociales o incluso en el chat en público que se hace en el propio YouTube en la emisión del vídeo, nos planteaban algunas dudas. Y después de mirarlas bien, hemos creído que era conveniente, había suficiente chicha como para dedicar un capítulo a solucionarlas, ¿vale? Nos hemos centrado en dos conceptos clave, ¿vale? Dos cosas que igual no quedaron demasiado del todo claras en el último vídeo. Así que en este capítulo volvemos otra vez con el archivo robots.txt y sus tiempos de ceguera, pero esta vez vamos a asentar un poco más esos dos conceptos que os digo y al final aprender a trabajar mejor con Googlebot o contra Googlebot, depende de cómo os lo toméis. Bueno, soy Iñaki Huerta y esto es Descubriendo el Crowd Budget. Bien, como decía, seguimos con temas de bloquear a Google con el archivo robots.txt. Pero esta va a ser la segunda parte en la que nos vamos a centrar en cuánto dura exactamente esa ceguera que se le produce a Google y más formas y ver alguna forma más de evitar o acelerarla, ¿vale? Nos ponemos un poco peliculeros y os soltamos lo de en capítulos anteriores de Descubriendo el Crowd Budget. Al final, la charla de la semana pasada, que deberíais ver señalada arriba con un link por si no la visteis, se resumiría, aunque faltarían detalles, en este slide que veis aquí, que viene a explicar por qué mucha gente piensa que Google a veces no hace caso al robots.txt y hace un poco lo que le da la gana, cuando eso no es cierto. Google siempre obedece al archivo robots.txt, pero se dan ciertas características que hacen que a veces nos despistemos. La primera de todas sería lo que hemos llamado nosotros la ceguera de Google, ¿vale? Es el tiempo que pasa entre que subimos el archivo robots.txt y que finalmente Google lo lee. Pues todo ese tiempo es un tiempo en el cual Google no se entera de que hemos cambiado el archivo robots.txt y por lo tanto es un tiempo en el cual, aunque nosotros lo hayamos subido, no se produce absolutamente ningún cambio en Google. Nuestro contenido sigue rastreándose y sigue indexándose porque Google aún no sabe que hemos cambiado el robots.txt, ¿vale? El segundo punto sería entre esta lectura y la expiración del contenido bloqueado. Y aquí el concepto clave es que mucha gente piensa que el robots.txt es un desindexador y no lo es. Solo es un archivo que prohíbe el rastreo de Googlebot, pero que no está conectado a la indexación real de Google, ¿vale? Eso provoca que en el momento en el que Google lee el archivo deja de rastrear, pero no de indexar el contenido. Para que deje de indexar el contenido tienen que pasar distintas cosas. Para empezar, tiene que caducar el contenido que él tenía cacheado, ¿vale? El último contenido que cogió de nuestra web tiene que caducar. Entonces, todo el tiempo que no caduque, seguirá los resultados en Google como si nada. Y lo segundo, pues, deberíamos borrar todas las señales que tiene Google de las viejas URLs para que él las desindexe, porque si, por ejemplo, tenemos enlaces externos, las URLs seguirán indexadas. Todo esto, como decíamos, lo comentábamos en el anterior capítulo de Descubriendo el Crowd Budget. Pero ahora vamos a seguir a partir de ahí. Como decíamos, se nos han planteado dos cuestiones importantes. Nos han llegado bastantes dudas del último vídeo, pero sobre todo las dos más importantes o reincidentes, ¿vale? La primera sería la que más veces nos ha llegado y la segunda, un tema importante que sinceramente se nos había pasado por alto, y que serían estas. La primera sería, ¿tan larga es esta ceguera que me estás contando para que yo me tenga que preocupar? Significa, sí, es cierto que pasa un tiempo entre que Google lee el archivo robots, pero ¿tanto tiempo pasa como para que realmente se me líe algo a nivel de indexación si yo no me preocupo por eso? Debería ser algo que estuviese atado a mi cabeza como SEO, el hecho de cambias el robots, cuidado con la ceguera.
¿vale? O estamos exagerando, ¿vale? ¿Hasta qué punto esto es importante? Vale, esto es lo que más nos han preguntado, ¿vale? Porque la gente estaba un poco desconcertada con esto. O sea, el robots.txt no es un archivo que Google mire constantemente. Vamos a entrar en eso y vamos a intentar medir cuánto tiempo pasa. Y el segundo es una cuestión que salió solo durante el directo, ya salió, ¿vale? Que ahí planteábamos una forma de acortar esta ceguera y se nos planteaba, ¿no hay una vía más fácil para cortar esta ceguera? ¿Vale? Y en los dos casos que nos lo han mencionado nos decían, ¿qué tal el probador de robots.txt? Y tengo que admitirlo, o sea, es algo que no habíamos pensado. El probador de robots.txt lo habíamos usado, incluso sale en el vídeo anterior, pero no lo habíamos analizado como un sistema para acortar la ceguera. De hecho, hay varias cosas interesantes en el probador del robots.txt que sí que habíamos visto, pero que no habíamos puesto en el vídeo anterior y que aprovechamos este vídeo ahora para sacarlo a la luz y hablaros un poco más largo y tendido de lo que podemos hacer o no con el probador de robots.txt. Pues vamos a estas dos preguntas, ¿vale? Vamos a ellas y vamos a ver si conseguimos solucionar ambas. La primera, ¿cuánto dura la ceguera de Google en cuanto al robots.txt? Vamos a ver qué podemos hacer ahí. Lo primero, y ya que sé que algunos de vosotros estáis aprovechando estos vídeos no solo para coger los insights que os contamos, sino también para aprender un poquito de cómo es este mundillo del análisis de logs, pues aprovechamos y vamos a hacer este análisis de cuánto dura la ceguera a mano. Es decir, sabéis que en Icawe nosotros utilizamos distintas tecnologías para trabajar con el contenido y que entendemos que no son accesibles para todo el mundo. Es decir, nosotros descargamos logs automáticamente con Python, luego los parseamos con expresiones regulares muy complejas, los metemos en BigQuery, de ahí nos los llevamos a Data Studio. Son varias piezas que no todo el mundo tiene por qué conocer. Entonces, lo que hemos hecho ahora es el ejercicio de hacer esta validación a mano, sin ninguna de estas piezas. Simplemente descárgate tus logs y con un editor de texto en el que puedas hacer búsquedas, nosotros vamos a utilizar Notepad++, ¿vale? Pero podéis utilizar cualquiera que permita búsquedas un poco complejas. No os quedéis con el editor de archivos de Windows, ¿vale? El bloc de notas de Windows no es un archivo, no es un sitio avanzado donde hacer búsquedas, pero hay muchísimos en el mercado, ¿vale? Y vamos a hacer este ejercicio a mano. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Nos descargamos los logs del servidor, ¿vale? Y esos logs, que al final suelen ser un log diario, pues los vamos a mirar uno a uno a través de búsquedas en estos archivos. ¿Cómo? Para eso lanzamos esta expresión regular. Las expresiones regulares sí que son inevitables. Si no sabéis utilizar expresiones regulares, es muy difícil hacer búsquedas complejas en los contenidos. Entonces, algo de expresiones regulares hay que saber, pero veis que esta expresión además es de las sencillas, no es muy compleja. Se divide en tres partes separadas de punto asterisco, que vamos a ver si logro explicaros para que se entienda y que esto que en un principio puede sonar muy técnico, no lo sea tanto. ¿Vale? Si dividimos estas tres partes, tenemos por un lado este sombrerito que se llama acento circunflejo, que significa inicio de cadena, o sea, el principio de la línea, y luego 66 punto escapado, ¿vale? Esto significa que el punto es un punto, ya está, y luego 249, ¿vale? Esto lo que hacemos es validar que la IP sea de Google. Veíamos en otros vídeos de esta serie que uno de los trucos facilones para no tener que hacer una DNS inversa siempre es validar que la IP empiece por 66.249. Pues si hacemos una búsqueda en nuestros archivos y vemos que empieza por 66249, ya sabemos que seguro es Google. Y además sabemos que en un 99, bastante no se nos ha escapado ningún hit de Google porque casi siempre entra con esa IP. ¿Vale? Segunda parte de la regex, de la expresión regular, sería punto asterisco, el famoso punto asterisco que lo que nos dice es cualquier cosa. Por aquí puedes poner lo que te dé la gana. Luego vendrá el robots.txt porque estamos buscando peticiones de Google al archivo robots.txt, ¿vale? Lo que miramos es que efectivamente Google esté pidiendo el archivo robots para validar esa ceguera, para ver cada cuánto lo pide y validar cuándo sucede. Siguiente parte de la regex, punto asterisco otra vez, luego ponme lo que te dé la gana y finalmente que aparezca Googlebot. Al final esta expresión regular lo que estamos diciéndole es
quiero peticiones al robots.txt de Googlebot sabiendo que es la IP de Google. Ya está, no tiene mayor complejidad. Incluso si no os manejáis bien con lo que os acabo de explicar, con que escribáis lo que veis en pantalla, le dais a pausa y copiáis lo que veis en pantalla y ya os funcionará, ¿vale? Entonces, esto lo lanzamos con un buscador, en este caso Notepad++, y en este caso nosotros hemos bajado uno a uno todos los archivitos de logs que habían en uno de nuestros servidores y hacemos la búsqueda uno a uno. Es decir, cada línea lila que veis es una búsqueda distinta que hemos hecho en un archivo distinto. Aquí veis el archivo del 2020-09-27, 2020-09-28, 2020-09-29 y así hasta el 2020-10-13, que sería el último de los que aparece en pantalla. Y entiendo, y estas líneas que salen aquí son de todo el log que tenemos, con miles y miles de líneas, cuáles de ellas hemos encontrado la expresión regular que decíamos antes. En este caso vemos que para el día 27 de septiembre, en la línea 11.525 ha encontrado a Googlebot solicitando el robots.txt, ¿vale? Y entiendo que esto es un poquito difícil de leer, ¿vale? Es que estar acostumbrado y esto puede ser una locura, ¿vale? Por eso, para ponerle un foco un poquito más, os voy a ayudar un poco, ¿vale? Simplemente dejamos el dato que nos importa. Sabemos que la búsqueda siempre es de robots.txt y cada bloque de estos es un día distinto. Entonces, ya tenemos aquí puestas de forma bastante más fácil de leer y todas las peticiones que está haciendo Google a nuestro robots.txt durante varios días, ¿vale? Estamos hablando de unos días en los cuales no ha habido ni un solo cambio en la web, el servidor ha funcionado perfectamente, todo va, es situación ideal, con lo cual es un punto en el cual podemos tomarle el pulso al robots.txt. También deciros que lo que estamos viendo es un ejemplo, nosotros lo hemos validado 6 veces, ¿vale? Contra 6 sites distintos en esta última semana para ver que efectivamente en todos se comportaba igual, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues, primero, ¿qué cosa que nos llama la atención? Cada día solo hay una petición al robots.txt y esto está sucediendo en todos los sites que hemos mirado. Solo una petición. Y esto ya nos extraña, pero el robots.txt no era uno de los archivos que más miraba Google. Bueno, si lo miras en global, varios días de golpe y te bajas los logs de un mes, verás que el robots.txt es de los archivos que más pide Google. Pero cuando los miramos diariamente, vemos que eso es porque prácticamente lo pide una vez al día, ¿vale? ¿Por qué sucede esto? Pues nos vamos a la documentación de Google, que tan fácil como buscar en Google especificaciones robots.txt y veis la documentación técnica de Google. Aquí vais haciendo scroll hasta que encontramos un tema que se llama almacenamiento en caché, ¿vale? La caché es los sistemas que tienen, el sistema que tienen distintos desarrollos, ¿vale? Para almacenar un dato temporalmente y no tener que pedirlo continuamente, ¿vale? Si tú, por ejemplo, tienes un archivo abierto en tu ordenador y tú vas haciendo scroll, vas mirando el archivo y demás, tu ordenador no está constantemente leyendo el disco duro de tu ordenador para saber qué es lo que contiene el archivo. No, lo que está haciendo tu ordenador es meter en la RAM del ordenador, o sea, en un sitio fácil de mirar, una caché de ese archivo, ¿vale? Entonces, todos los sistemas informáticos utilizan esto para ahorrar recursos, para que no tengas que estar constantemente solicitando las páginas web, por ejemplo, para saber qué ponen. La pides una vez y la almacenas un tiempo, ¿vale? Pues Google lo que nos dice aquí es que el contenido del archivo robots.txt se suele almacenar en caché hasta un máximo de 24 horas. Y esta frase que queda aquí mezclada entre un montón de cosas técnicas es importantísima. ¿Por qué? Porque nos dice, primero, que usa caché, ¿vale? Google no para de consultar su caché para no tener que pedir nuestro archivo robots constantemente, ¿vale? Y segundo, no se trata solo de que llegue hasta las 24 horas, sino a mí me interesa mucho que entendáis se suele. O sea, se suele es una forma de decir casi siempre se almacena 24 horas. Y esto nos llama la atención. Y dices, oye, está pasando un día entre cada petición y Google nos dice que se suele almacenar en caché 24 horas. Por ahí hay algo, ¿no?, que rascar. Entonces, seguimos mirando. Vemos aquí los datos y empezamos a ver
no solo los días, si hay una petición al día, sino también a qué horas va pidiendo el archivo. Y veis, podéis ver cierto patrón, ¿verdad? Os voy a poner un poquito de zoom para que se vea mejor. Veis que hay cierto patrón entre las horas a las que pide, ¿vale? Por si esta vista aquí tan técnica os molesta un poco, lo hemos pasado a tabla, ¿vale? Entonces, lo mismo que pone aquí, lo veis ahora en esta tablita más fácil de ver. El día 27 de septiembre Google pasó a las 11:16, el 28 a las 11:40, el 29 a las 11:55, el 30 a las 12:03. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Alguien entiende qué patrón se está cumpliendo aquí? Nosotros aquí ya lo empezamos a ver claro, ¿vale? Pero para que quede aún más claro, lo que hacemos es calcular el tiempo que pasa de aquí a aquí, ¿vale? En cada petición, cuánto tiempo ha pasado hasta la siguiente petición. Y nos encontramos esto de aquí tan bonito, que además os lo pongo de forma fácil de leer. Y es la primera petición, como no hemos sacado la anterior, nada, pero a partir de ahí todas las peticiones tardan 24 horas y algo. Es decir, del 28 al 29 pasan 24 horas y 24 minutos, luego 24 horas y 15 minutos, 24 horas y 8 minutos. Siempre es entre dos peticiones del robots.txt pasa mínimo 24 horas y luego algunos minutos. ¿Por qué sucede esto? Pues básicamente por lo que nos está diciendo Google. Google cachea nuestro robots.txt 24 horas y a partir de entonces se queda sin. ¿Por qué no son 24 horas exactas? Porque lo que manda sobre cuándo pide el archivo robots.txt Google no es esa caché, sino cuándo la necesita. Es decir, Google tiene un flujo, lo que llamamos crawl budget, de peticiones y cuando se enfrenta a una petición y la caché ha caducado, es cuando tiene, para resolver esa petición, es cuando tiene que pedir de nuevo nuestros robots. ¿Qué es lo que pasa? Que durante 24 horas enteras Google puede acceder a esa caché y no necesita pedir nuestros robots, pero en cuanto pasan esas 24 horas, aunque tenga una sola petición que hacernos, tendrá que volver a pedir el robots.txt, ¿vale? Y de hecho veis que hay alguna que hemos tenido suerte y han pasado desde que caducó la caché 2 minutos solo, ¿vale? Y esto, o 1 minuto solo. Pero otras veces, desde que caducó la caché ha pasado más tiempo, hasta casi media hora, aparte de un día. Lo que nosotros nos tenemos que quedar con todo esto, ¿qué es? Pues que Google cachea el robots.txt y entre dos peticiones van a pasar 24 horas completas. ¿Vale? El tiempo de ceguera que hablábamos, el tiempo que puede pasar Google sin leer tu archivo, puede llegar a ser de 24 horas. Porque es el tiempo que pasa Google entre leer el archivo y volverlo a leer. ¿Vale? Dos grandes insights con esto, ¿vale? Dos cosas que podemos aplicar a nuestros proyectos. El primero sería, esta hora de visita es casual, ¿vale? No es que Google tenga una hora asignada a cada site para venir a visitarlo. No, él lo que hace es cachear 24 horas y cuando le toca, viene. Pero para nosotros, viendo que es tan sólido este hecho, ¿vale? Siempre es 24 horas y pocos minutos, y entre varias peticiones siempre es 24 horas y pocos minutos, que para nosotros es muy fácil ver cuándo va a venir de nuevo Google a vernos. Solo tenemos que mirar cuándo fue la última vez que vino a vernos y decir, súmale 24 horas y algunos minutos. En menos de 25 ahora ha vuelto a venir, ¿vale? Entonces podemos trabajar en consecuencia. ¿Qué significa? Que si yo tengo que hacer una subida del robots.txt y veo que Google ha venido hace solo una hora a ver mi contenido, me tendría que preocupar. Porque va a tardar al menos 23 horas más en ver la subida que yo le voy a hacer, ¿vale? Si por el contrario yo voy a hacer una subida, tengo una migración por delante o lo que sea, y voy a hacer un cambio del robots.txt y me encuentro con que Google lleva 23 horas sin mirar el robots.txt, me tendré que preocupar menos, porque sé que ahorita y poco va a venir a por él. Entonces, igual el desastre que puede hacer por culpa de todo ese tiempo de ceguera es mucho menor, porque la ceguera será más corta, ¿vale? Entonces, ese es el primer insight. Es fácil averiguar cuándo va a venir Google a leer tu robots.txt y trabajar en consecuencia. Segundo, la ceguera en realidad no tiene que ver con cuándo viene Google, sino que es la suma entre cuando yo subo y cuando le toca volver a venir. Es la suma entre dos puntos. Yo no lo controlo inicialmente, luego veremos que sí, que lo podemos controlar, pero por defecto no lo controlo, pero en cambio este otro es mi hora de subida. ¿Qué significa?
que yo juego con esto y la hora de subida es la que provoca el tiempo de ceguera. Entonces no hay una ceguera exacta porque eres tú el que la provoca eligiendo a qué hora subes los archivos, ¿vale? Pero tenemos que saber que ese tiempo que pasa entre una cosa y otra, o sea, si yo los tengo aquí, igual no me tengo que preocupar, pero ahí aquí sí, pero aquí, ¿qué pasa? ¿Me tengo que preocupar o no? ¿Vale? Eso va a tener que ver con tu crawl budget. Es decir, si tu site se rastrea muy poco, si tú tienes a lo mejor por parte de Google 20 peticiones al día, 20 veces que viene a verte, en todo un día, como mucho, va a descubrir 20 URLs que no debería descubrir. Como mucho, seguramente como otras sí que las tendría que descubrir, serán menos, pero como mucho llegará a 20 porque suele visitarte 20 URLs, ¿vale? En cambio, si tu crawl budget es enorme y Google te mira 10.000 páginas cada día, el desastre que puede organizar en solo 24 horas es enorme. Se puede liar muchísimo. Entonces, cuanto más crawl budget tengas, más debería preocuparte este tiempo de ceguera, ¿vale? Son los dos grandes insights que podemos sacar de aquí. Entonces, hay que jugar con eso. Sites pequeñitos, que como siempre, o sea, las cosas técnicas del SEO, el SEO técnico afecta más a los sites grandes que a los pequeños, porque los pequeños, digamos que todo es mucho más lento, con lo cual, si metes un poquito la pata es fácil de solucionar. En cambio, en un site grande se puede meter la pata muchísimo y que eso te provoque una serie de problemas y trabajos extra durante meses, ¿vale? Imagínate eso, que acabo de subir un site y en 24 horas se me han indexado 100.000 URLs nuevas que no se tenían que haber indexado porque estaban bloqueadas por el robots.txt. Vaya lío, ¿eh? Desindexar 100.000 URLs. Pues eso pasa en los sites grandes, en los pequeños no pasará tanto. Entonces, hemos dado respuesta a este tema de la ceguera. Vamos al segundo punto, en el cual voy a destacar a las dos personas que nos lo han hecho notar, ¿vale? La primera fue Manuel Prieto Hinojosa en el propio directo, o sea, cuando estrenamos el capítulo en el propio chat en directo que Google crea, pues ahí hay gente hablando, ¿vale? Si queréis, de hecho, los estrenos los hacemos por eso, solemos estar pendientes por si alguien tiene dudas, responder durante la propia emisión del capítulo. Entonces, Manuel ya nos comentó, ¿y esto no lo podríais hacer con el probador de robots.txt? El tema de obligar a Google a pasar a leer el robots. Y la verdad es que nos quedamos. La respuesta inmediata fue, pues no lo hemos probado. No hemos probado a ver si así le podemos obligar a pasar. Y el segundo fue al día siguiente Fede Gómez, que nos dijo lo mismo a través de Twitter. Con el probador de robots.txt no podríais provocar que esta ceguera se acortase obligándole a Google a pasar. Y vamos a ver esto, porque era algo que sencillamente no habíamos probado hace una semana. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber encontrar el probador de robots.txt, pero como siempre, tan fácil como buscar en Google probador de robots.txt y vemos un enlace. Este probador de robots.txt tenéis que tener en cuenta que solo Google nos lo va a dejar hacer cuando tenemos una propiedad verificada con Google Search Console. Así que, primer indicio de que esto podría funcionar, porque sigue siendo Google Search Console. Si en el vídeo anterior decíamos que gracias a Google Search Console podíamos a Google obligarle a pasar por nuestro site, en un probador de robots.txt que sigue siendo de Google Search Console, igual podemos obligar a Google a pasar por el robots.txt. Entonces, miramos aquí y os voy a empezar a dar una serie de explicaciones sobre este probador. Como veis, todas las capturas de pantalla que os muestro siempre son sobre el blog icahuerta.com porque es el que menos miedo me da a enseñaros, ¿vale? Entonces, veis que ahora mismo, de hecho esto poco después del capítulo anterior, lo que hicimos fue volver a bloquear otra vez más todo el acceso a nuestro site. Veis aquí un disallow / es decir, bloqueo absoluto. Durante toda la semana hemos prohibido a Google entrar a ver el blog, ¿vale? Y lo que vemos al entrar en esta herramienta, que es algo que tiene que quedar claro, es justo esa caché de la que hablábamos hace solo unos minutos, ¿vale? Cuando yo entro en esta página y le digo, quiero ver en el probador del robots.txt, el robots.txt de mi site que tengo validado, lo que Google le hace no es acceder a mi robots.txt y mirarlo, no. Él coge y te dice directamente, oye, esto es lo que tengo en caché a día de hoy, esto es lo que estoy usando. Y esto es algo que, de hecho, una vez entendéis todo este sistema de caché, cómo funciona, es muy importante para entender si estoy provocando un problema o no por culpa de la ceguera. Es decir, yo cuando subo un robots.txt solo tengo que entrar uno nuevo
solo tengo que entrar al probador del robots.txt para validar si mi nuevo archivo lo está teniendo en cuenta o si sigue tirando de la caché del antiguo, porque aquí me saldrá lo que él tiene en caché en este momento. Entonces veré por qué están sucediendo las cosas. Os lo voy a mostrar simplemente con un pequeño vídeo de entrar en esta herramienta y ver, entrar a esta herramienta justo después de cambiarle el robots.txt y quitarle este disallow, es decir, permitiéndole entrar de nuevo, ¿vale? Tenemos esto bloqueado, subimos la nueva versión donde ya no lo bloqueamos y vamos a ver cómo se comporta esta herramienta, ¿vale? Y qué tiene que ver con el rastreo de Google, ¿vale? ¿Estamos en caché o no estamos en caché? Vamos a verlo. Tenemos aquí, este es mi blog, como decíamos, ¿vale? Lo vemos aquí, lo hemos marcado, ¿vale? Para que se vea qué site es. Entonces, vemos que está bloqueado y que también tenemos ahí un de página 10 para provocar el bloqueo. Clicamos en ver nuestro archivo robots, veis que es el mismo dominio y que no tiene ya el disallow, ya lo hemos subido, pero este se empeña en decirnos en que sí que hay un disallow porque lo tiene en caché, ¿vale? Él sigue pensando que lo tiene. De hecho, le decimos, oye, recárgate, mírate el archivo. Y dice, no, tú sigues teniendo un disallow. Entonces estamos fastidiados porque Google sigue tirando de caché y nosotros no queremos que tire de caché. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este punto? Decirle, oye, ¿qué tal si actualizas el robots.txt? Porque yo te lo he subido, ¿puedes mirar el nuevo? Y para eso tenemos que ver cómo lo actualizo, ¿vale? Este es el punto que se nos pasó en el anterior vídeo y que gracias a los comentarios de la gente pues hemos podido solucionar. Y es, yo tengo aquí el disallow bloqueado, el archivo sigue siendo nuevo y Google no se entera. Entonces le damos a enviar. Él nos dice qué cosas podemos hacer, pero de estos nos interesa el paso 3, que es solicita a Google la actualización del robots.txt. Le damos y Google nos dice, proceso correcto, parece que ya lo ha hecho. Qué bien, ¿no? Vamos a probarlo. Ahora recargamos y efectivamente la caché ha cambiado. Ya es igual el archivo al que nosotros le acabamos de subir. Por lo tanto, al probarlo, ya me deja entrar en el site, ¿vale? En definitiva, sí podemos utilizar el probador del robots.txt para obligarle a Google con esta opción de enviar a actualizar el dato. Es decir, no hace falta que validemos la URL en el otro lado. Podemos utilizar cualquiera de las dos opciones. Las dos van a provocar lo mismo, ¿vale? La que explicábamos en el vídeo anterior y en este nuevo vídeo. Entonces, vamos a ver lo que hemos provocado y lo que hacemos son las mismas búsquedas que antes, ¿vale? Veis aquí el 66249 robots.txt Googlebot. Y durante varios días que lo hemos tenido bloqueado, ¿vale? El día 12, el día 13, el 14, el 15, ¿vale? Pues lo que ha pasado. Como antes, os pongo el foco, os pongo lo demás un poquito más en transparente para que se vean mejor los datos que buscamos. Vemos que cada día ha ido entrando 24 horas más 3 minutos, 24 horas más 6 minutos, siempre 24 horas y un poco más, y que hoy, día 17, había entrado a las 8:46, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que yo, cuando he hecho esta prueba a las 11 y pico, me tendría que esperar un día entero para que Google lo leyese. Pero como hemos lanzado el probador del robots.txt, hemos provocado a las 11 y 11 minutos la siguiente visita. Es decir, efectivamente provocamos la visita de Google a que venga a rastrear nuestro robots.txt. Controlamos las visitas de Google al robots.txt y, por lo tanto, controlamos la caché general de Google de nuestro robots.txt gracias a esta herramienta. Entonces, lo siguiente, vale, la ha visitado y vemos la caché, pero ¿funciona? ¿Google ha empezado a rastrear nada más decirle que visite? Pues volvemos a mirar los logs, pero esta vez la expresión regular la hacemos más sencilla. Ya no le pedimos ver el robot, sino que cualquier cosa que sea Google nos basta. Entonces vemos, como hemos cogido menos días, el día 15, el día 16 y el día 17, que es cuando hemos liberado todo esto. Volvemos a quitar todo esto, ¿vale? Para que se vea bien. Y vemos que nos miraba cada día y no miraba más páginas porque teníamos todo el crawl bloqueadísimo para Google, lo tienes prohibidísimo, en plan Gandalf, no puedes pasar, ¿vale? Y cuando le hacemos la petición de las 8 no lo habíamos cambiado, cuando hacemos la de las 11 ya actualiza la caché y lo primero que hace, ¿veis? En el mismo segundo incluso, ¡pam! Oye, vamos a por la home, que hace mucho que no la veíamos y era importante. Y a partir de entonces sigue rastreando. Es decir, hemos acortado la ceguera brutalmente de Google. Algo
que tendría que haber vuelto a pasar a las 11:47, 48, a las 8:47, 48 del día siguiente, hemos provocado que a las 11 ya lo haya leído. Entonces, herramienta fácil y funciona. Vaya si funciona, va genial. Google ya tiene vía libre y puede volver a indexar. El comentario que hacíamos de manipular tus robots.txt y siempre permitirle una URL para que siguiese rastreando, sigue siendo válido, funciona, pero esto también funciona. Así que si se te olvida dejar esa URL, también lo puedes hacer por esta vía. ¿Vale? Por último, os quería enseñar otro detallito que no comentamos en el último vídeo sobre este robots.txt, y es que cuando clicamos aquí, no solo vemos las distintas versiones, si tú clicas podrás ver la versión antigua que tenía en caché Google o la más antigua que tenía en caché, ¿vale? No solo puedes ver esto, sino que puedes seguir un histórico de todos los cambios que ha hecho Google. No vas a ver un histórico de todos los hits, para eso tendrás que mirar logs, ¿vale? Pero sí puedes ver cuándo ha encontrado diferencias, ¿vale? Digamos que cuando él visita cada día la caché, tu robots.txt, si ve que no ha cambiado, no actualiza la caché y por lo tanto no se guarda en este listado. Pero a la que ve que hay un cambio, te lo almacena aquí, ¿vale? Entonces podemos utilizar este simple listado como datos válidos de cuándo Google, en qué minuto Google exactamente ha descubierto nuestros cambios en el robots.txt. Si esto lo cruzamos con logs, es exacto. Es decir, en cuanto ves aquí la visita, vas a los logs y ves la visita de Googlebot y el cambio se hace efectivo, la nueva lectura de qué tiene prohibido y qué no, se hace efectivo en ese minuto, ¿vale? Pero si veis, a lo mejor algunos os estáis dando cuenta de que os digo que esto es exacto y sin embargo no concuerda con las capturas de logs que acabáis de ver. ¿Vale? En las capturas de logs salía que Google ha pasado a las 11:11 y aquí sale que ha pasado a las 2:11. ¿No me acabas de decir, Iñaki, que esto era exacto? ¿Qué es lo que está pasando? Vale, lo que está pasando es algo tan tonto como esto. ¿Vale? ¿Qué horas en California? Pues a las 11 y pico son las 2 y pico. Es decir, esto de aquí es la hora en California, no en tu país. ¿Vale? No es tu hora local. Una cagada a la hora de desarrollar la herramienta, que como nadie se mira muy bien estas horas, pues ha pasado desapercibida. Esta no es la hora en España o en LATAM, si me estáis viendo desde LATAM, de distintos países, México, Colombia, además, lo que sea, sino que esta es la hora desde California, ¿vale? Desde donde sale la araña a buscar, desde donde están los servidores de Google, ¿vale? Entonces, cuando lo leáis, hacer siempre el cálculo. Yo lo estoy viendo como una hora, mi servidor está configurado a una hora local, pero el de Google está a otra hora local, con lo cual tengo que hacer la resta y al hacer la resta veré que las 2 equivalen a las 11 y que coincide exactamente con los logs, ¿vale? Un detallito por si os escapaba o os generaba algún detalle. Y nada, con esto sería todo por hoy. Como veis, hemos terminado de bajar al barro del robots.txt. Ahora ya sí que lo vamos a dejar y el siguiente capítulo hablaremos, bueno, también mencionaremos al robots.txt, pero ahora desde la perspectiva de qué hacen los 500 y los 503 en tu site, ¿vale? Si te ha gustado este capítulo, por supuesto, y no estás suscrito, suscríbete, ¿vale? Suscribirse es importante para que los capítulos y demás material que ponemos te aparezcan cuando navegas por Google y no te lo pierdas. Si le das a la campanita, encima recibirás alertas. Déjanos comentarios. Veis que hacemos caso a los comentarios. Si la gente nos deja comentarios, podremos añadir detalles o capítulos sobre todo este tema tan complejo del crawling y los logs. Y luego las 2 peticiones típicas, comparte y dale al like, para que nos enteremos, para que esto funcione, para que nos visite más gente y veamos que tiene sentido el dedicar todo este esfuerzo a generar estos vídeos. Muchas gracias por vuestro tiempo y, bueno, nos vemos la semana que viene en Descubriendo el Cloud Gadget.